El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Vamos caminando la Cuaresma en este domingo cuarto. Como saben, el 24 de marzo será Domingo de Ramos. Y hoy la Iglesia nos coloca delante de la salvación que Dios nos ofrece. En la primera lectura se habla de cómo el pueblo de Israel se apartó de Dios, y lo cuenta el autor sagrado usa antropomorfismos. Muchas veces la Biblia le aplica a Dios la manera de ser humana, porque los humanos todo lo que conocemos son nuestras actitudes, nuestras mañas, y entonces hablamos de Dios como si Dios fuera otro ser humano. Y dice: se encendió la ira de Dios cuando vio Dios que se burlaron de sus mensajeros y despreciaron sus advertencias. Es una manera de hablar, porque como veremos, Dios no tiene ira, lo que Dios tiene es compasión. Pero como le fue mal, a Israel le fue mal, los babilonios acabaron con ellos, se los llevaron presos a Babilonia. Incluso el salmo de la misa de hoy es un canto que se cantaba allá junto a los ríos de Babilonia. Nos sentábamos a llorar de nostalgia de los sauces que estaban en la orilla, colgábamos nuestras arpas y hasta se burlaban de ellos. Decían los opresores: canten algo de Sión, algo alegre, cántenos algo. Israel pasa ese momento terrible, pero ocurre algo inesperado. Ciro el persa unió a los medos y los persas y acabó con los babilonios. Persia derrotó la Babilonia y estableció uno de los grandes imperios de la antigüedad. Israel lo interpretó así: detrás de la acción de Ciro está la acción de Dios nuestro Señor, que es un Dios que salva. Y esa es la lección que tenemos que sacar de la primera lectura, que Dios no dejó a Israel en ese desastre en el cual ellos estaban. Y esto lo va a volver a comentar la carta a los Efesios, para sacarnos de esa idea dañina que ha hecho tanto daño, el ver la cruz, la salvación, como algo que le ganamos a Dios con el sufrimiento. A Dios no hay que ganárselo. Dios está más a favor de nosotros que nosotros mismos. Jesús vino en nombre de Dios. Como dice la segunda lectura, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que ve en la resurrección de Cristo nuestra propia resurrección a una vida nueva, para que nadie se sienta desanimado, para que nadie se resigne a la maldad. Dios jamás se deja vencer por la maldad, siempre ofrece la salvación. Y ese es el gran tema del Evangelio de hoy, que Dios no mandó a su Hijo a condenar, sino a salvar. Y usan un ejemplo que hay que saber un poquito de la historia de la Biblia para entenderlo. En el desierto, cuenta los relatos bíblicos, que las serpientes picaban a los israelitas y entonces andaban haciendo amuletos para confiar
en ídolos y en supersticiones para librarse de la serpiente. Entonces Dios manda hacer a Moisés una serpiente de bronce y todo el que miraba la serpiente se curaba. Y ahora el Evangelio de Juan, que fue escrito después de la crucifixión de Jesús, que Juan, el Evangelio de Juan, está en contacto con gente que estuvo ahí, que estuvo delante de la cruz. Dice Jesús, cuando yo sea levantado en alto, ¿no? Y la gente que me vea, la gente que crea, se salvará. La misma forma que Moisés elevó la serpiente, tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Bastaba mirar la serpiente, basta creer en el Hijo de Dios, porque la fe es gratuita. Dios la ofrece gratuitamente. La salvación viene de Dios y destruye nuestro mal y posibilita la libertad. Y hay que ser muy honesto. Hay mucha gente que no vive en la luz y nosotros mismos tenemos que reconocer que no todo en nuestra vida es luz. Y hoy es una gran invitación, nos hacen esa invitación a caminar en la luz, a ser transparente en lo que hacemos. Y tal vez más de uno necesitará una buena conversación con aquella persona a quien le haya faltado para reconocer, para ser transparente, para dejar que la luz se abra paso a través de nuestra vida, sobre todo en la relación entre los esposos, que siempre tiene que ser luminosa. Hoy nos invitan a responder con fe a lo que Dios nos propone. Y en esa fe estamos pasando de muerte a vida. La gente que obra el mal no quiere venir a la luz para que no se vean que sus obras están mal hechas. Pero el que obra el bien no teme de la luz, porque sabe que lo que se hace en la verdad busca la luz para dar gloria a Dios. El Señor nos ayude a ser caminantes de la luz, confiados en esa misericordia del Padre, que como dice Pablo, estando todavía nosotros muertos en el pecado, nos envió a su Hijo para junto con Él resucitarnos a una vida nueva. Que así sea para nosotros y tengamos paz en nuestra vida. Amén.